Hola, ¿qué tal? En esta acuarela que vamos a pintar hoy hay tres claves que lo cambian todo. En primer lugar, el control del agua. En segundo lugar, la jerarquía de planos para construir profundidad en el paisaje. Y en tercer lugar, los bordes perdidos. Si fallas en alguna de ellas, el paisaje se va a volver plano y rígido. Pero si las entiendes y las controlas, vas a poder construir atmósfera y profundidad con muy poco. En este vídeo te voy a enseñar cómo plantear la mancha inicial, cómo organizar los planos y cómo tratar los bordes para conseguir que la mirada se mueva por la imagen de una manera natural. Además, voy a enseñarte cómo puedes reservar una parte del papel sin pintar para conseguir que tu acuarela respire. Verás que es un proceso sencillo pero muy pensado. Acompáñame y lo vemos. Comenzamos humedeciendo el papel con una mezcla muy suave de grises hechos con azules y tierras. Y aprovechando esa humedad, vamos a ir introduciendo toda la vegetación del fondo. Primero utilizando tonos azules que van a dar sensación de alejamiento y después incorporando un poquito de verdes en la mezcla para que se vayan viendo manchas que son diferentes en la distancia. Es a lo que me he referido en la introducción con el control de bordes. Vamos a generar una sensación de bruma al fondo que va a permitir dotar a la acuarela de mucha profundidad. Como veis, al estar trabajando en húmedo, todas las pinceladas se funden. Intento darle bastante riqueza cromática a ese fondo, así que veréis que voy mezclando colores tanto en el papel como en la propia paleta y vais a encontrar ahí azules, tierras, verdes, todo muy variado. Lógicamente, los tonos más oscuros nos van a indicar la vegetación que está más próxima a nosotros y los tonos más claros será la vegetación del fondo. También intento que los tonos más oscuros sean más cálidos y los tonos más claros del fondo más fríos, con predominio de azules. He tomado un pincel más fino para empezar ya a indicar también en húmedo algunos árboles en la distancia donde las ramas son un poco más visibles. Y comenzamos a indicar la vegetación más cálida delante justo de ese fondo, utilizando siena natural, siena tostado, quebrados un poquito con los azules. Vamos construyendo las distintas zonas de luz y de sombra de la vegetación. Estoy utilizando un pincel de caligrafía chino y, si os dais cuenta, intento dar una direccionalidad a la vegetación. La pincelada es más vertical e inclinada para que se indique un poquito la orientación que tienen las hierbas que estoy tratando de representar. Voy alternando pinceladas con bastante agua y pinceladas un poco más cargadas para que se vaya viendo un poco el volumen de la vegetación. Vamos a fortalecer un poquito el fondo, humedeciendo con el pulverizador y sacando valores tonales un poquito más oscuros. Y con un pincel fino comenzamos ya a indicar ramas que están más próximas a nosotros, en un plano más cercano.
Este es un trabajo en el que hay que tener paciencia e ir poquito a poco construyendo la estructura de esos árboles, partiendo de los troncos que están abajo y las ramas que van adelgazándose a medida que subimos hacia arriba. Hemos empezado con ramas más delgaditas y pronto comenzaremos a trabajar con los troncos más grandes, más gruesos. Hacemos lo mismo en la parte derecha y poco a poco, con paciencia, vamos sacando toda esa vegetación del plano medio. Tomamos ahora un pincel un poquito más grueso para ir indicando un poquito los troncos de los árboles principales. E igualmente de ese tronco van saliendo sucesivas ramas en distintas direcciones que se van haciendo más delgadas, que se van quebrando en el camino para tratar un poco de representar la estructura de esos árboles de invierno, árboles secos sin hojas, pero que tienen una elegancia muy característica. Como os digo, este es un trabajo en el que hay que tener paciencia e ir poco a poco, sin prisa, para que la estructura de los árboles esté bien construida. Además con el color, podemos generar profundidad porque los árboles tienen unos valores tonales más oscuros que la vegetación del fondo. Y eso, digamos, que visualmente los acerca al observador. Y ahora vamos a continuar matizando la vegetación del suelo para lograr que esos árboles queden bien anclados al terreno. Lo hacemos sobre la capa anterior de acuarela que pintamos, pero por supuesto dejamos que la capa anterior esté presente todavía en muchas partes. Es la capa luz. Seguimos indicando ramitas y con la paletina también vamos a levantar algunas luces que me van a dar algunos brillos interesantes, tanto en la hierba como en el fondo. Podéis ver un vídeo en este canal en el que os explico cómo levantar pigmento y que os puede servir para realizar esta acuarela. Observad también que por el momento he dejado sin pintar toda la parte del camino y el primer plano para ahora poder situar ahí algunos elementos y que la acuarela respire. Vamos a matizar un poquito ese primer plano, trabajando un poco con amarillo de Nápoles. Y manchando un poquito el camino, pero sin perder la luz. Para mantener un poco el foco en la parte de los árboles. Y evitar que mucha vegetación o mucho elemento en el primer plano compita con esos árboles que son un verdadero centro de interés de la obra. Estamos ya dando los
últimos toques, vamos a abrir alguna luz más con un cúter. Y a meter algún detallito adicional de última hora. Y tenemos el proceso de esta acuarela bastante enfocado. Tan solo quedaría introducir en el primer término algún tipo de detallito. Y lo tenemos listo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.